Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase teórica referida a la auditoría del rubro inversiones. Bueno, cuando de inversiones se trate, tenemos que tener en cuenta que las inversiones son aquellas realizadas con el ánimo de obtener una renta o beneficio explícito e implícito y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. Aquí en la definición que de inversiones da la RT9 se pone de manifiesto el carácter no operativo del rubro inversiones, ya que las desvincula de la actividad principal del ente y resalta el objetivo de este tipo de colocaciones, que es obtener alguna renta o beneficio adicional a la actividad principal del ente y no el fin del ente de realizarlo a este tipo de colocaciones como parte de sus actividades principales. Si bien hay entes que tienen como actividad principal la realización de este tipo de operaciones o actividades financieras, no es el caso del tipo de inversiones que está caracterizando el RT9. Se refiere el RT9 a las inversiones como actividad secundaria del ente que realiza para obtener algún beneficio adicional, como por ejemplo cuando hay algún excedente temporal de caja, en vez de tener el dinero en la caja de la empresa, que sería una mala norma de control interno, o en los bancos, desvalorizándose, expuesta a los efectos de la inflación, los entes pueden decidir invertir este dinero en colocaciones temporales, ganar una renta, hasta tanto este dinero vuelva a ser necesario para ser incluido en el ciclo operativo habitual del ente y se produzca la liquidación o descolocación del capital invertido, ¿sí? En este tipo de actividades secundarias. Y también hay inversiones que se realizan con carácter permanente, como por ejemplo cuando el ente decide invertir en otras empresas con la finalidad de, a través de estas inversiones, controlar las decisiones que esta empresa toma, ejerciendo en dichas empresas algún tipo de control conjunto o influencia significativa, ya sea porque esta empresa de la cual compramos las acciones sea una empresa que pueda revertir la calidad del proveedor principal de la materia prima que utiliza el ente inversor, o quizás decide controlar a algún competidor del mercado, para lo cual el ente adquiere las acciones de este competidor. Entonces se asegura el flujo de fondos y la venta de los productos que el inversor vende, claro, controlando las decisiones que toma la empresa emisora de las acciones que el ente inversor ha comprado. Cuando hablamos de inversiones, si nosotros tenemos que caracterizarlas por su naturaleza, tenemos inversiones en títulos, valores, depósitos a plazo fijo, préstamos, la llave de negocio que surgen de la adquisición de acciones en otras sociedades se incluyen formando parte de la inversión, porque las llaves de negocio no son las llaves de negocio del propio ente inversor, sino son las llaves de negocio de las empresas a las cuales el ente inversor le ha comprado parte del paquete accionario. O sea, es la llave de negocio del tercero, no llave de negocio propia. Y como es una llave de negocio de un tercero a la cual el ente ha comprado acciones en carácter de inversión, la llave de negocio forma parte del rubro inversiones. Y por último, queremos que hacer la aclaración que todo lo que sea inversiones en bienes inmuebles, ya sea terrenos e edificios, se debe incluir en el rubro propiedades de inversión. Cuando hablamos de las inversiones, las cuentas vinculadas o que podrían ser objeto de la auditoría serían inversiones a plazo fijo, inversiones en títulos públicos con cotización, inversiones en debentures, inversiones en acciones cotizables en bolsa, participaciones en sociedades relacionadas, intereses y gastos, dividendos a cobrar, resultados
de inversiones temporarias, resultados de inversiones en sociedades relacionadas. Estas cuentas podrían tener movimiento como consecuencia de las siguientes transacciones o hechos: adquisiciones societarias, colocaciones de inversiones a corto o largo plazo, cobro de rentas y gastos relacionados, y cobro de intereses, dividendos, etc. Tengamos en cuenta que a través de la auditoría de estas transacciones, el ente podría obtener evidencia que respalde los saldos de las cuentas mencionadas y que se detallan en la parte izquierda del cuadro. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la auditoría del rubro inversiones? Bueno, van de la mano de las 6 cualidades que debería presentar una partida, y el autor debería verificar que no haya incorrecciones en ese sentido, es decir, que las cualidades o las características, los atributos de validez, integridad, registro, corte, evaluación y exposición estén debidamente cumplimentados en las cuentas que componen el rubro inversiones. En cuanto a validez, debería verificar que las transacciones o hechos que impactan en inversiones acaecieron y pertenecen a la entidad, que todos los hechos o transacciones que se han producido durante el ejercicio están debidamente registrados en las cuentas, que en todos los hechos y transacciones están registrados en las cuentas o subcuentas pertinentes y por los montos correctos, que todas las transacciones o hechos han sido registrados en el periodo correspondiente, verificando que no haya corte anticipado ni corte tardío, y que las cuentas reflejan la acumulación de las transacciones y que están correctamente evaluadas y expuestas de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes. Vamos a hablar un poquito con respecto a las cuestiones de evaluación. Rápidamente, sabemos que no es tema de la materia, la evaluación de los activos, de los pasivos, la medición de resultados, pero sí tenemos en cuenta que para ser un buen auditor, y siendo objetivos de la auditoría verificar la correcta evaluación y exposición de los rubros y de los resultados que se proporcionan en los estados contables, es necesario conocer cuáles son los criterios que las normas contables profesionales argentinas prevén para cada uno de los rubros. Tengamos en cuenta que cuando se trate de inversiones vamos a tener una variada gama de posibilidades y de alternativas de inversiones que, según su naturaleza, el ente podría poseer o podría revelar en los estados contables. Un tipo clásico de inversiones son aquellas que son de fácil comercialización, pues se cotizan en uno o más mercados activos. Y cuando se habla de este tipo de inversiones, se me viene a la mente, o se me presenta en este momento, y pienso en las inversiones en acciones cotizables en bolsa o las inversiones en títulos públicos con cotización. Este tipo de inversiones el ente las adquiere en mercados institucionalizados, es decir, en la bolsa de comercio, donde los entes emisores o de estas sociedades abiertas que cotizan sus acciones o ponen sus acciones en oferta, las ofrecen obviamente y los inversores las eligen de entre las alternativas más convenientes. Estas acciones se adquieren a través de la bolsa con una cotización conocida y no requieren esfuerzos significativos de comercialización. Toda vez que el ente decida invertir en este tipo de inversiones, va a evaluarlas al cierre del ejercicio al valor neto de realización, que es el valor de cotización según el mercado a la fecha de la medición contable menos los gastos directos de comercialización. Este criterio de medición también es aplicable cuando se trate de inversiones en títulos públicos con cotización, es decir, títulos de deuda que emite un Estado y que es adquirido por los particulares. El Estado retribuye a los particulares devolviéndoles el capital invertido y además el correspondiente interés que se llama renta del título público.
Tengamos en cuenta que si las cotizaciones estuvieran expresadas en moneda extranjera, se deberán convertir a moneda argentina al tipo de cambio comprador de la fecha de los estados contables. Por otra parte, y yendo a los títulos de deuda, específicamente a los títulos públicos con cotización, el ente lo va a evaluar de la forma indicada en el punto 5.6 de la resolución técnica 17, es decir, a valor neto de realización, neto del cupón corrido, siempre y cuando tenga la intención de realizarlos en el corto plazo, es decir, sea una inversión de carácter temporal, que el ente lo realiza por un periodo de tiempo limitado, con el objetivo de ganar una renta durante ese periodo de tiempo y también quizás hacer una diferencia entre los valores de compra y venta de los títulos públicos. ¿Sí? Pero también puede ser que en el caso de los títulos públicos o títulos de deuda, el ente los adquiera a pesar de que estos títulos coticen en bolsa con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento o el rescate definitivo. Es decir, tener el título público hasta el final de su vida útil, que es el momento en que el Estado o el emisor del título devuelve todas las cuotas de amortización del capital que están previstas en las condiciones de emisión del título. ¿Sí? El título público, ustedes saben muy bien que una vez que lo emite el Estado, uno lo compra, el inversor lo compra y se le devuelve al inversor en una o más cuotas de capital, ¿sí? Y esas cuotas de capital se llaman cuotas de amortización del título público, y siempre la renta se calcula sobre el capital o el valor residual del título, que es la porción del capital que aún el Estado no ha devuelto o el emisor del título no ha devuelto. ¿Está claro? Bien. Cuando el ente adquiere el título con la intención de mantenerlo hasta su rescate definitivo por parte del emisor, bueno, el criterio de medición de valor neto de realización, al no ser en este caso una inversión de carácter temporal, no va a poder ser aplicado. Y la norma, la RT17, establece en la sección 5.7.1 cómo se tiene que medir. Se va a medir a la medición original del activo. ¿Cuál es la medición original del activo? El dinero que el inversor ha puesto para adquirirlo. Más cualquier renta que haya ganado el inversor desde la fecha de la medición original hasta la fecha de la medición contable, ¿sí? Calculada exponencialmente a la tasa interna de retorno determinada en la medición inicial sobre la base de esta y las condiciones oportunamente pactadas y menos las cobranzas efectuadas. Es decir, vamos a evaluar el dinero invertido más la renta devengada hasta el momento de la medición y menos la porción del capital invertido que el Estado o el emisor de títulos ya nos ha devuelto. En caso de existir cláusulas de emisión o de estabilización monetaria o de modificaciones de la tasa de interés, se considerarán sus efectos y si los títulos públicos son dominados en moneda extranjera, todos los cálculos indicados se realizan en dicha moneda extranjera y se van a convertir al tipo de cambio comprador de la fecha de los estados contables. Es decir, que en este caso, ¿sí?, no vamos a evaluar los títulos públicos al valor que el ente obtendría en forma neta si decide venderlos, sino al valor que el ente ha invertido menos los retornos que va recibiendo, más o menos los retornos que va recibiendo por dicha inversión. Para aplicar este criterio general de medición de las inversiones en títulos de deuda que el ente decide mantener hasta su rescate definitivo, la norma en el punto 5.7.2 establece una serie de condiciones, ¿sí?, definidas en el apartado A y en el apartado B. El apartado A, que dice que el emisor de los títulos tenidos no tenga el derecho de cancelarlos por un importe significativamente inferior a. ¿Quién es el emisor? El Estado, que es el que emite el título, o en el caso de los debentures, una empresa que decide emitir títulos de deuda. Entonces dice, mira, el Estado o la empresa emisora de los títulos de deuda no tiene que tener la posibilidad o el derecho de cancelarlos por un importe significativamente inferior a
la medición inicial del activo por parte de su tenedor, cuando hablo del inversor, cuando hablo de tenedor hablo del inversor, menos los pagos de capital, es decir, los retornos del capital que ya se hayan devuelto, más la porción imputada a resultados de cualquier diferencia entre la medición inicial del activo y el importe a ser cancelado al vencimiento, es decir, la renta devengada hasta dicha fecha, menos cualquier desvalorización ya cancelada. ¿Sí? Es decir, aquí, en cierta forma, se prevé que la aplicación del criterio general va a ser posible en la medida en que el emisor del título esté en condiciones de respetar justamente las condiciones de emisión del título. Y cuando hablo de las condiciones de emisión del título, serían las condiciones que al momento de emitir el título se han pautado en cuanto a la renta a devengar, el plazo de devolución del capital, las fechas de pago de las rentas, etc. Es decir, que en tanto y en cuanto las condiciones de condiciones de emisión no se hayan visto alteradas significativamente y el ente inversor tenga la intención de mantener los títulos hasta el vencimiento, va a poder, ¿sí?, aplicar el criterio de medición de las inversiones en títulos de deuda que se prescribe en el punto 571 del RT 17, que es el de la medición original del activo, más la porción devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de los importes a cobrar a su vencimiento, calculadas en base a la TIR, menos las cobranzas efectuadas. A su vez, la norma dice, mira, para aplicar el criterio de medición del punto 571, tenemos que verificar que se apliquen las condiciones del punto 572A y las condiciones del punto 572B. ¿Sí? Las del 572A hacen al emisor del título, ¿sí?, que no tenga derechos a cancelar por un importe significativamente inferior a lo que dice en el punto 1, 2, 3, 4. Y respecto del tenedor del título, que los haya adquirido con el propósito distinto al de cobertura de los riesgos inherentes a determinados pasivos. Hagamos una salvedad respecto de estas cuestiones de cobertura. 2, que haya decidido conservarlos hasta su vencimiento, aunque antes de él se presentaran coyunturas favorables para la venta. ¿Cómo se puede verificar que haya decidido conservarlos hasta su vencimiento? Pidiendo quizás un acta de directorio o de la reunión de socios en un SRL, donde conste esta decisión del ente de conservarlos hasta su vencimiento. A su vez, que tenga la capacidad, el tenedor, la capacidad financiera de hacerlo, es decir, que el tenedor de los títulos no tenga la necesidad de liquidar la inversión para cubrir o para afrontar algún gasto que haga a su actividad operativa. Y cuando me refiero a su actividad operativa, me refiero a su actividad principal. Recordemos el carácter secundario de las inversiones. Uno hace inversiones cuando hay un sobrante de dinero que uno podría aplicar al ciclo operativo del negocio. Y a su vez, que no haya contratado instrumentos derivados que actúen como cobertura de las variaciones del valor de los títulos atribuibles al riesgo de la tasa de interés. Esta cuestión de los instrumentos derivados, como así también qué se considera o cuándo se considera que los títulos se mantienen con un propósito de cobertura, están previstas en la RT 18, en la parte de instrumentos financieros derivados que procede el ente con condiciones o con intenciones de cobertura o con intenciones de especulación. Si bien están previstas en el RT 18, exceden a los contenidos de este curso de auditoría, no hacia las cuestiones que trata este curso, sino más bien a cuestiones de medición que podrían ustedes necesitar ver durante su desarrollo o su ejercicio profesional,
Bueno, en su momento, si en caso que sea necesario, ustedes los deberían consultar. De todas formas, como le decimos acá, esta materia no es una materia que se dedique a evaluar condiciones de medición, ¿sí? Y si ustedes tendrían que, o tienen algún interés de ver estos temas, deberían remitirse a la norma técnica o revisar sus apuntes de contabilidad, contabilidad 3, que es donde se ven las cuestiones de medición. Bien, se considerará, según el RT 17, que la intención de mantener los títulos hasta su vencimiento no existe si el ente, durante el ejercicio corriente o en alguno de los ejercicios anteriores, efectuó ventas o transferencias de una parte significativa de la cartera de títulos previamente caracterizados del modo indicado en el epígrafe, salvo cuando las enajenaciones hayan sido efectuadas en fechas tan cercanas a las de los vencimientos que los cambios en la tasa de interés de mercado no hayan tenido un efecto significativo en el valor corriente de los títulos. O hayan sido causadas por hechos aislados estas enajenaciones, no controlables por el ente, no repetitivos y que el ente no pudo prever razonablemente, tales como un deterioro en la calificación crediticia del emisor, por ejemplo, que el Estado esté por entrar en default, entonces el inversor o el ente inversor se vea obligado o inducido a desprenderse de la inversión. También puede ser un cambio en la legislación fiscal que elimine los beneficios impositivos que existían para aquellos inversores que adquirían estos títulos, por ejemplo, beneficios impositivos respecto a las rentas que generan estos títulos, que en algún momento el Estado decide eliminar y estas rentas pasan a pagar algún impuesto que en las condiciones originales no estaban previstos. 3. Un cambio en la legislación o regulaciones que modifiquen significativamente lo que se considera como inversión permitida. 4. Un aumento significativo de los requisitos de capital del sector al cual pertenece el ente, decidido por su organismo regulador. Claro, o sea, si hay un cambio en los requisitos de capital, el ente inversor va a tener que realizar o amoldarse a dichos requerimientos de capital, por ejemplo, comprar nuevos equipos para poder competir convenientemente en el sector al cual pertenece, para lo cual el ente se ve obligado a liquidar las inversiones para poder destinarla en la compra de equipamiento necesario para su actividad operativa, ¿sí? Con lo cual esta intención o estas enajenaciones de títulos públicos, los títulos de deuda, se ha visto, no ha dependido tanto de una decisión del ente, sino más bien de una imposición del contexto en el cual el ente se está desenvolviendo. Bien, otros tipos de inversiones, la 5.8, activos originados en instrumentos derivados y que forman parte de operaciones de cobertura. Como dijimos, todo lo que sea instrumentos derivados exceden la temática o los contenidos tratados del este curso, por lo tanto no los vamos a tratar. Sí vamos a tratar las participaciones permanentes en otras sociedades, que son aquellas en las que el ente inversor o tenedor de las acciones ejerce control conjunto o influencia significativa, ¿sí? Según la RT 21, entendiéndose por control conjunto e influencia significativa como lo que sigue. Control es el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa. La empresa inversora posee una participación que otorga los votos necesarios para formar la voluntad social y que es equivalente a más del 50% de los votos. La empresa inversora posee, o quizá podría pasar que la empresa inversora posea menos de la mitad de los votos necesarios, pero mediante acuerdos escritos con otros accionistas, tiene el poder para decidir sobre la mayoría de los votos. También puede existir inversiones en otros entes que otorguen control conjunto, que es cuando la totalidad de los socios, mediante acuerdos, han decidido compartir el poder de decisión.
O también hay inversiones en otros entes que otorgan influencia significativa, que se presume que la empresa inversora tiene influencia significativa cuando puede intervenir en las decisiones sin llegar a controlarlas. Y se presume que la empresa inversora ejerce influencia significativa si posee directa o indirectamente a través de subcontrolada el 20% más de los derechos de voto de la emisora, salvo que ésta pueda demostrar que no ejerce tal influencia. Algunas condiciones también que evidencian la existencia de influencia significativa es cuando, por ejemplo, la empresa inversora es el principal proveedor de la empresa emisora, o quizás la empresa inversora es el principal cliente de la empresa emisora, o quizás la empresa inversora y la empresa emisora comparten personal directivo clave, o quizás existen acuerdos comerciales o hay una dependencia tecnológica de una empresa respecto de la otra. Por lo tanto, ahí se presume la existencia de una influencia significativa de una empresa poseedora de las acciones respecto de la empresa emisora. Ustedes saben muy bien que cuando se trata de la aplicación del método del BPP, va a ser importante trabajar con los estados contables auditados de la empresa emisora, pues a esos estados contables es a los cuales el ente inversor debe aplicarle su porcentaje de tenencia, ¿sí? Al patrimonio neto de dichos estados contables, el ente inversor debe aplicarle su porcentaje de tenencia para determinar la medición contable de la inversión en dicha sociedad controlada. Como así también a los resultados que exhiban dichos estados contables auditados correspondientes a la empresa emisora, el ente inversor deberá aplicarle su porcentaje de tenencia a efectos de determinar el resultado de la inversión en dicha sociedad. En eso básicamente se trata, o de eso se trata básicamente el método del valor patrimonial proporcional. No tenemos que olvidar también la necesidad a los efectos de la consolidación que realiza la empresa controlante, ¿sí? Con sus empresas controladas, la necesidad de la eliminación de los resultados correspondientes a operaciones recíprocas, ¿sí? Porque la empresa controlada, pero la empresa controlante debe presentar estados contables consolidados como información complementaria de sus propios estados contables. Es decir, la empresa controlante es la que nosotros estamos auditando. Esta empresa controlante tiene sus propios estados contables. A su vez, esta empresa controlante conforma un grupo económico con su controlada. La empresa controlante debe presentar como información adicional de sus propios estados contables los estados contables consolidados. ¿Qué son? Es la suma de sus propios estados contables más la porción de los estados contables de la controlada que son de su propiedad. A tal fin, es necesario previamente realizar la eliminación de los resultados correspondientes a operaciones recíprocas. Cuando hablo de operaciones recíprocas, me refiero a operaciones entre controlante y controlada. Cuando se trata de inversiones permanentes en otras sociedades que no otorguen ni control conjunto, ni influencia significativa, bueno, habrá que aplicar para medirlas el método de costo. ¿Qué es el costo? Es el dinero invertido, ¿sí? A tal fin, deberá tenerse en cuenta lo siguiente. Los dividendos en efectivo o en especie se reconocerán en el periodo de su declaración y se asignarán de la siguiente forma. La porción originada en resultados devengados por la sociedad emisora desde la fecha, en forma previa a la fecha de adquisición de las participaciones, se considera como una reducción del valor de la inversión. Es decir, los resultados, los dividendos,
que cobre el inversor que provengan de resultados generados por la emisora en forma previa a la compra de su inversión, dichos dividendos deberán ser considerados como una reducción del valor de compra. Mientras tanto, todos los dividendos que reciba el inversor y que provengan de resultados generados por la emisora con posterioridad a la fecha de la compra de la inversión se consideran como resultado del periodo o resultado de dicha inversión. ¿Cómo se da el asiento, básicamente? ¿Sí? Para que quede claro. Vamos al pizarrón. Siempre y cuando se trate del método de costo para medir acciones, inversiones en otras sociedades sin control conjunto o influencia significativa. Se aplica el método de costo. ¿Qué es este método? Cuando compramos las inversiones hacemos acciones a banco. Si el ente recibe dividendos, el ente inversor recibe dividendos y estos dividendos provienen de resultados generados por la emisora antes de la fecha de la compra, los dividendos se van a considerar como una disminución del valor de la inversión. El valor de la inversión fecha de la compra, por ejemplo, 100.000 pesos, se refieren a tenencias chiquitas en cuanto a porcentaje o a tenencias que no generan ningún tipo de influencia significativa. Declaración de dividendos. Si provienen de resultados generados antes de la fecha de la compra, dividendos a cobrar disminuyen el valor de costo de la inversión a acciones. ¿Sí? Es decir, si fueran 5.000 pesos, ¿cuánto sería el valor de la compra? 100.000 menos los 5.000 que recuperamos por vía dividendos, porque corresponden a resultados generados por la empresa emisora en forma previa a la compra que de las acciones hace la empresa inversora. Mientras que si son dividendos que provienen de resultados devengados por la empresa emisora con posterioridad a la compra del inversor que hace la empresa inversora, este mismo asiento sería dividendos a cobrar por 5.000 a renta de acciones por 5.000. Bueno, ahora, ¿cómo sabe el inversor si los resultados provienen de, o los dividendos provienen de resultados obtenidos antes o después de la compra de su inversión? Bueno, la norma contable resuelve esta situación diciendo lo siguiente. A efectos de determinar si los dividendos declarados con posterioridad a la fecha de la adquisición corresponden a resultados devengados antes de dicha fecha, se presume, admitiendo prueba en contrario, por ejemplo, una decisión de la Asamblea de Accionistas de la sociedad emisora basada en la política habitual de distribución de dividendos, que si los resultados no asignados incluyen ganancias netas devengadas a partir de la fecha de adquisición, son estas ganancias las que se distribuyen en primer término. Es decir, lo que dice la norma, que se presume, salvo en prueba en contrario, ¿sí?, que los resultados provienen de, o los dividendos provienen de resultados obtenidos por la empresa emisora con posterioridad
¿sí?, a la fecha de compra de la inversión. O sea que siempre vamos a considerar que es contra renta de acciones, salvo que podamos demostrar que, mediante una decisión asamblearia, que estos resultados son previos a la fecha de compra de la inversión. Bien, para participaciones no societarias en negocios conjuntos, como por ejemplo las UTE, las uniones transitorias de empresas, se aplicarán las normas de la resolución técnica 14 de la FATSE. Bien, acá hay una pequeña síntesis de cómo evaluar las inversiones, ya sea en moneda extranjera, títulos públicos, en acciones, plazo fijo, y las participaciones en otro ente en forma sintética y no tan extensa como el desarrollo que presentan las normas contables profesionales. También les recuerdo siempre que existen las normas previstas por la RT41, normas para entes medianos y pequeños, que siempre las dejamos en la presentación de PowerPoint para que ustedes la lean. En muchos casos no presentan grandes diferencias respecto de lo que dice la RT17, pero si ustedes la quieren consultar, bueno, acá se las dejamos para que las lean. Bien, ¿cuáles son los controles típicos respecto del ciclo de inversiones? Bueno, tengamos en cuenta que las inversiones, salvo en aquellas empresas que se dedican a realizar inversiones como parte de su actividad principal, al ser una actividad secundaria, por lo general, siempre van a estar ligadas o atadas a los altos mandos dentro de una empresa. Es decir, que van a estar o van a depender de la alta dirección del ente. Por lo tanto, los controles internos quizás no sean tan usuales o tengan los desarrollos que tienen en otros ciclos de negocio, como por ejemplo podría ser el ciclo de compras, el ciclo de ventas, el ciclo de tesorería. Es decir, que en este caso, al estar el ciclo reservado a unas pocas personas y estas pocas personas pertenecer a los altos mandos, quizás no existan desarrollos tan importantes respecto de los sistemas de control interno que un ente podría implementar referidos al ciclo de inversión. Sin embargo, el auditor podría encontrarse con casos en que empresas en las que las inversiones son actividades secundarias y tengan grandes desarrollos porque quizás la complejidad de las inversiones que realiza lo ameritan, o quizás la frecuencia o la atomicidad de las inversiones que realiza o la variabilidad de las inversiones que realiza lo requieren. O quizás el auditor podría ser auditor, o el contador podría ser auditor de una empresa que efectivamente, ¿sí?, se dedique como actividad principal a realizar inversión. ¿Cuáles son los controles típicos que el auditor en estos casos podría, que una empresa podría diseñar y el auditor podría intentar verificar si existen? Por ejemplo, control referido a autorizaciones de funcionarios de nivel apropiado para operaciones de inversión de fondos o desinversión. Que exista una adecuada segregación de funciones entre quienes autorizan las inversiones, quien realiza la adquisición o venta de las mismas, quien realiza el registro de las inversiones y quien realiza la custodia de los títulos o la documentación respaldatoria de las inversiones. Que existan áreas como por ejemplo la tesorería a cargo de la cobranza y seguimiento de las rentas, dividendos, etc. Que existe un adecuado plan de cuenta que contemple la diferente naturaleza de las inversiones y sus resultados relacionados, inversiones en fondos comunes de inversión, inversiones en acciones, inversiones en títulos públicos, inversiones en acciones cotizables en bolsa, inversiones a plazo fijo,
O sea, un plan de cuenta donde realmente, ¿sí?, donde realmente pueda el ente dejar debidamente clasificado las inversiones según su naturaleza. Existencia de adecuados registros auxiliares por tipo de inversión y adecuadas y periódicas conciliaciones entre dichos registros auxiliares y el mayor general de la cuenta inversión. Respecto de las pruebas de control, ¿qué programa de trabajo con procedimientos de cumplimiento podría diseñar el auditor para verificar que los controles internos que ha diseñado el ente han estado funcionando en forma eficaz durante el periodo o el ejercicio económico objeto de la auditoría? Por ejemplo, ¿cuáles serían las pruebas que podría realizar el auditor? Indagar y corroborar con funcionarios responsables acerca del tipo de supervisión que ejercen sobre las operaciones de adquisición y venta de las inversiones y cómo dejan constancia de las mismas. Sobre una muestra por tipo de inversiones, observar que se hayan seguido los protocolos establecidos por la empresa en materia de autorizaciones, ventas y cancelaciones. Indagar cuáles son los recaudos que toma la compañía para asegurarse que los riesgos de tasa de interés y de créditos han sido considerados de forma que no afecten el adecuado retorno de las inversiones. Observar si existe un responsable del seguimiento de las inversiones, fecha de cobro de intereses, dividendos, etc., y su oportuno y correcto registro contable y la forma en que documenta su trabajo. Solicitar las conciliaciones entre los registros auxiliares de cada inversión y la respectiva cuenta del mayor y el posterior seguimiento y corrección de los errores detectados. Bueno, ¿y cuál sería un programa de trabajo con pruebas sustantivas referidas al rubro de inversión? Es decir, ¿cuáles son los procedimientos que podría el auditor aplicar para obtener evidencia respecto de los saldos que el ente expone o revela en los estados contables respecto de las inversiones? Obtener de la entidad o preparar al efecto un listado del movimiento de las cuentas de rubro con las suscripciones y rescate, por ejemplo, de los fondos comunes de inversión. De dicho listado, controlar los saldos iniciales con los papeles de trabajo de ejercicios anteriores y los finales del presente ejercicio con el mayor al cierre. Efectuar arqueos de títulos, acciones, certificados de depósitos de plazo fijo y cotejar los resultados obtenidos en dicho arqueo con los registros auxiliares y el mayor. Enviar confirmaciones de saldo de inversiones bajo custodia de terceros, ya sea estos bancos, cajas de valores, títulos públicos o privados dados en garantía de licitaciones. Una empresa podría participar de alguna licitación del Estado y entregar como parte de la garantía de mantenimiento de la oferta o como garantía de cumplimiento del contrato, títulos de deuda, ¿sí? Y estos títulos, hasta tanto se cumplan los plazos previstos por los reglamentos de contrataciones del Estado, están en custodia de las reparticiones públicas que han sido las que han iniciado dichos procesos de compra. Examinar la titularidad de la entidad respecto de las inversiones con la documentación apropiada, es decir, pedir la documentación respaldatoria de las inversiones que al cierre del ejercicio la empresa dice tener. Examinar la medición contable de las inversiones, verificando que se apliquen debidamente las normas contables profesionales en respecto a la aplicación del método de costo, la aplicación de los criterios de medición a BNR, a valor técnico, a valor patrimonial proporcional, valor actual, etc. Examinar la participación del ente en sociedades relacionadas, mediante la obtención y análisis de los estados contables de aquellas en las que participe y evalúe la inversión a BPP. Si los mencionados estados contables de las empresas controladas a las cuales el ente le debe aplicar su porcentaje de tenencia para determinar la evaluación de sus inversiones a BPP, dichos estados contables no han sido auditados por el propio auditor de la tenedora, el auditor de la inversora deberá realizar los procedimientos adecuados para poder confiar en ellos. Y si fueron ya auditados por otro contador, es decir, si los estados contables de la empresa
emisora, ¿sí? Ya fueron auditados por otro contador, el auditor de la empresa tenedora o inversora deberá realizar procedimientos a efectos de revisar el trabajo de dicho contador. Examinar el valor recuperable de las inversiones y la correspondiente previsión por desvalorización. Efectuar los procedimientos analíticos sobre los resultados de las inversiones para ver el debido cálculo de los intereses, dividendos, alquileres, etcétera, que surgen de las inversiones. Si la revisión analítica de los resultados que se realizó mediante los procedimientos analíticos no diera los resultados o estaría fuera de los límites previstos por el auditor, efectuar pruebas de detalle para validar los saldos de las cuentas de resultados relacionadas con el rubro de inversiones. Examinar la exposición de las inversiones, correcta clasificación en corrientes y no corrientes. Información o debida revelación de aquellas entregadas en garantía. Notas sobre las previsiones para desvalorización. Identificación de aquellas inversiones realizadas en moneda extranjera y su exposición por separada de aquellas en moneda nacional. Distinguir las inversiones en sociedades relacionadas. Notas de los criterios de medición del rubro utilizados por la empresa. Proponer los ajustes necesarios y documentar el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas. Bueno, espero que les haya servido esta clase respecto de la auditoría del rubro de inversiones. Quedamos a disposición para responder las dudas. Saludos.